Hoy es día 24 de marzo de 2025 y el título de esta conferencia es El fuego, diferentes significados. Todos sabemos lo que es el fuego y siempre cuando utilizamos la palabra, estamos pensando en el fuego físico, el fuego que quema. Pero como voy a explicar y además voy a empezar en esta ocasión con describir el índice de los distintos aspectos que voy a tratar. Es una conferencia muy elaborada, normalmente suelo improvisar y hoy también. En muchos momentos voy a improvisar, estoy acostumbrado a ello, pero hay algunos temas que requiere una preparación, una estructuración, como es concretamente este. Y por lo tanto voy a hacer como no he hecho nunca, creo, decir pues los distintos aspectos sobre el fuego que voy a tratar en esta conferencia. Incluso también los distintos niveles de profundidad en la descripción de estos significados. Por lo tanto, es una conferencia que puedo, como trato de hacer, dirigida a cualquier persona. La mayoría de los que la van a escuchar ya tienen una serie de conocimientos, predisposición a ahondar y profundizar en los temas y ciertos conocimientos, pero están abiertas a cualquier ser humano. Por lo tanto, sugiero o aconsejo de que se escuche hasta el final, aunque hacia el final, pues donde voy a dar unos toques de una mayor profundidad. Voy a ir hablando del fuego físico, en primer lugar, de sus aspectos negativos y positivos. Negativos y positivos, como generalmente todos conocemos. Luego voy a tratar del fuego psicológico, es decir, de la relación del fuego con lo emocional, no el fuego conocido que vemos y que nos quema, sino el fuego de las emociones, el fuego mental, el poder destructivo del fuego, destructivo o constructivo o transmutador de la propia mente, el fuego espiritual. Esto ya es algo más desconocido, pero es interesantísimo el poder que tiene la energía espiritual para producir los efectos que voy a describir en este sentido positivo. Luego voy a tratar del fuego en la cultura más popular de general, como la utilización del fuego como símbolo en las fiestas, en determinados tipos de fiestas, sobre todo en las fiestas que llegan ahora con la primavera. En el momento que estoy redactando esta conferencia, estamos entrando, por lo menos en teoría, en la primavera. Luego, pues el fuego utilizado en ceremonias, en los sacrificios que a lo largo de la historia se han hecho de seres humanos y de animales, el fuego como medio de comunicación, de socialización, etcétera. Luego describiré así brevemente cómo se ha utilizado el fuego en las artes, concretamente en determinadas películas donde ha sido el protagonista fundamental, y luego en determinadas obras de música. La música clásica, con la descripción de algunas de estas obras de algunos compositores. Continuaré con la importancia del fuego en algunas religiones, como las religiones primitivas, el hinduismo, el zoroastrismo, la religión, el judaísmo, etcétera, y en los mitos, determinados mitos donde es protagonista. Y terminaré en el último apartado donde voy a describir una simbología esotérica del fuego. El fuego como energía que está produciendo una serie de efectos. En este sentido, al hablar en profundidad, son aspectos positivos de transmutación. El fuego es uno de los cuatro elementos que siempre se han nombrado, y también el fuego identificado con la electricidad y la electricidad con la dimensión
espiritual del ser humano. Esto es así muy por encima el índice de esta conferencia que inicio en estos momentos. Vamos a empezar por el fuego físico en sentido negativo, pues todos lo sabemos. Hay seres humanos que utilizan el fuego para destruir, tienen una intención. Quizá no sean conscientes o quizá suficiente del daño que producen al realizarlo, pero está ahí y generalmente se percibe, sin lugar a dudas, de su utilización negativa. Por ejemplo, cuando se destruyen cosas, puede ser intencionadamente o por accidente, cosas que son útiles, objetos, pero también se destruyen, y no me refiero a la propia naturaleza, sino se destruye intencionadamente pues los bosques, los árboles, la vegetación, de tal manera que a veces hay una intención negativa. No siempre, pero como estoy hablando de los aspectos negativos, de los efectos negativos, pues me refiero a esta destrucción de cosas, de la naturaleza y lógicamente de los seres humanos vivos. Ahí cuando se produce, sea por accidente, la quema de un ser humano, o intencionadamente, como hemos conocido a lo largo de la historia, por motivos religiosos o, o políticos también, aunque muchas veces han estado entremezclados. Por aspectos religiosos, pues se han hecho pues la eliminación de seres humanos a través del fuego, los sacrificios humanos, que por diferentes ideas de aquellos que tenían el poder, pues se han llevado a la hoguera. Y a nivel, digamos, religiosos o políticos. Incluso no solo seres humanos, sino también de eliminación por el fuego de libros que trataban temas que estaban en contra de determinadas ideologías. Pero fundamentalmente la mayor negatividad ha sido la destrucción de los seres humanos. Y a nivel religioso, pues ofreciendo este sacrificio de esos seres humanos a la divinidad. Y esto no solo en seres humanos, sino en animales. Cualquier persona con una mínima conciencia espiritual se da cuenta que ni en el presente ni en el pasado eso tiene que ver con lo espiritual. Ahí hay una negatividad. A veces, pues, se ha considerado que el sacrificio de los animales para ofrecerlo, pues, no tenía esta connotación, pero ninguna orientación de tipo espiritual, creo o pienso, y muchos lo pensamos así, y estamos convencidos, ha implicado la destrucción por el fuego de seres vivos. Por lo tanto, son aspectos pues limitados, inferiores o degenerativos de la conciencia que se ha tenido de lo que es realmente la dimensión espiritual, como ha ocurrido con otros tipos de aspectos a lo largo del tiempo. Pero vamos a hablar ahora de los efectos positivos. Los efectos positivos del fuego, pues podemos decir que son varios. Un efecto es purificar los cadáveres. Esto se ha hecho siempre, depende de las culturas, la incineración de los cadáveres, sea de los seres humanos, también de los animales. Y está aumentando en esta época. Tengo una conferencia dedicada a la incineración de los cadáveres, porque es un tema muy importante, que muchas veces se hace por la moda, y otras veces pues sin saber exactamente por qué. Pero es muy importante que la humanidad vayamos sabiendo que cuando los cadáveres, sobre todo los que tienen gérmenes de enfermedades en su interior, se queman, se destruyen. Y cuando los cadáveres se entierran bajo tierra o no se queman, no se incineran, esos gérmenes se mantienen en el tiempo. Por lo tanto, ahora solo puedo simplificarlo. La incineración de los cadáveres, ya de los seres humanos que han fallecido y de los animales, es
profundamente positivo. Este es contaminante. Y no solo a nivel físico, también, como he explicado otras veces, a un nivel psíquico. La destrucción de lo que conlleva la parte física, y también al deshacer esa configuración se facilita una más rápida liberación de la vida que estaba latente, y algunos aspectos de la vida y de las energías en esos seres. Por lo tanto, uno de los aspectos más beneficiosos del fuego es la incineración, que cuando llegue a establecerse dentro de X décadas o no sé, o siglos, en toda la humanidad, será algo profundamente beneficioso en nuestra evolución, en todos los aspectos. Pero también pues se ha utilizado el fuego y se sigue utilizando pues para destruir pues cosas que son inservibles. Por ejemplo, los residuos, los rastrojos de las cosechas. Aquí tiene un sentido positivo para poder rehabilitar y que se vaya pudiendo sembrar posteriormente. Por lo tanto, ahí, cuando se hace con esta intención, es un aspecto positivo. Y lo que todo el mundo conoce es la utilización del fuego para destruir gérmenes, sean las bacterias, etcétera, para esterilizar, eh, eh, a veces con el vapor de agua. Esto se utiliza en medicina, en la sanidad. Por lo tanto, el fuego facilita la destrucción de esto que daña y perjudica. El fuego. Y cuando hablamos del fuego, podríamos incluir pues el calor, etcétera, etcétera, todo esto. Una utilización positiva también que se ha utilizado, sobre todo en el pasado, cuando no existía aún la luz eléctrica, es la iluminación con velas en los lugares donde estaba la oscuridad. Y por lo tanto ahí el fuego ha cumplido una función importante. O el calentar. Esto sigue haciéndose el fuego para calentar a los seres humanos, a los seres vivos, y proteger del frío. La defensa en el pasado también se utilizaba para los seres humanos primitivos para defenderse de los animales peligrosos que estaban en su cercanía. Luego también hay una utilización que sigue haciéndose del fuego en las industrias para manipular, para producir un cambio en los metales. Y un aspecto muy conocido por todo el mundo es un aspecto de socialización, cuando determinadas personas se reúnen alrededor del fuego, sobre todo en momentos de frío, para no solamente calentarse, sino para dialogar entre ellos, para relacionarse entre ellos. Y esto pues también incluso tanto en el exterior como en el interior, en los, digamos, en los hogares, en las chimeneas, donde hay un fuego y las personas, no solo para calentarse, sino para entablar un diálogo. En este sentido, podemos hablar de estos aspectos como algo positivo. Esto es muy conocido. Lo que algo menos se conoce es el fuego psicológico. Lo he llamado así de esta manera para entendernos, para diferenciarlo del fuego físico, lo que casi siempre pensamos cuando utilizamos la palabra fuego, el fuego que quema, sino el fuego psicológico. Y no es difícil saber, pues, y conocer y haber oído de que muchas veces las emociones, cuando son fuertes en el ser humano, las pasiones que tienen un componente emocional son como el fuego. Es algo que quema. No físicamente, repito, sino que es una energía, la energía emocional, que cuando tiene sobre todo cierta intensidad, está produciendo una serie de efectos. Y por eso a veces se habla de que la dimensión emocional del ser humano se ha relacionado simbólicamente con el calor, así como la mente con el frío. Por eso a veces a las personas mentales se les ha calificado de personas frías o actitudes frías, de frialdad, mientras que la parte emocional como algo cálido,
Esto puede ser exagerado o puede incluso tener una relación correcta, es decir, el calor que produce esa dimensión emocional o afectiva del ser humano. Incluso, pues, eh, la persona que está más enterada en la simbología de los sueños sabe que en los sueños, el fuego, en muchos sueños, no siempre, porque esto queda muy ambiguo, depende de otros factores, cuando aparecen en los sueños o fuego, tiene que ver con la dimensión la dimensión mental, en este caso. Mientras que cuando en los sueños aparece el agua, tiene que ver con la dimensión emocional. Esto, sobre todo en el tema del agua, en los sueños, tiene mucha relación. El agua siempre ha sido un símbolo del mundo emocional y el fuego del mundo mental. Este sentido. Y luego a nivel mental, pues también la mente es fuego, el poder de la mente, para poder, digamos, con el poder de los pensamientos, tanto para crear como para destruir. Es decir, la mente tiene un poder creativo cuando la utilizamos adecuadamente, con conciencia de ello, pero la mente pues tiene un poder destructivo. Realmente, como decimos en psicología, todos los problemas humanos surgen en nuestras mentes, todos los problemas en las mentes humanas, cuando la utilizamos negativamente, acompañado de la parte emocional, los deseos egoístas, inadecuados, los de las emociones, etcétera. Es decir, que la mente pues tiene una capacidad enorme y esto todos lo sabemos porque cuando tenemos pensamientos persistentes y fuertes están produciendo efectos en nuestro comportamiento y en nuestro cuerpo físico por la tendencia a somatizarse en el cuerpo físico, el mundo emocional también, por supuesto, sobre todo, y el mundo mental. Entonces la mente pues se acrecienta, digamos, eh, acrecienta y alimenta, como hemos dicho muchas veces y todos lo sabemos, la parte emocional. Es decir, el fuego de la mente acrecienta el fuego emocional. Van influyéndose mutuamente. Y ya he hablado anteriormente, al hablar de los sueños, como el agua y tiene que ver con las emociones y el fuego tiene que ver con la mente. Y a nivel espiritual, que sería como un nivel más elevado, más sutil, donde interviene la mente más iluminada, en donde el protagonista es la conciencia, que está por encima, a nivel de energía sutil, por encima de la mente. Entonces la dimensión espiritual que la vivimos cuando elevamos la vibración de nuestra conciencia y por lo tanto percibimos más cerca la esencia, la realidad de las cosas, pues la conciencia se puede decir y el espíritu, que está todo relacionado, que es como un fuego que calienta y que transmuta. La palabra aquí a introducir clave es transmutación, la capacidad de cambiar. Cuando estamos conscientes de algo, nos damos cuenta, descubrimos algo, quizá una orientación en nuestro comportamiento, en nuestra comprensión, en nuestros sentimientos, estamos transmutando energías inferiores de nuestra personalidad emocional, mental, física. Por lo tanto, la dimensión espiritual como transmutación que nos explica la esencia de lo que fue la alquimia, como una orientación espiritual en determinadas épocas, de aquellos seres humanos que lógicamente pues estaban más conscientes de lo realmente espiritual y que por lo tanto pues también en determinadas épocas cuando alguien conectaba auténticamente con lo espiritual era perseguido por las instituciones, sean religiosas o políticas, porque lo espiritual conlleva
una serie de consecuencias como la libertad humana, etcétera, y no sujetarse a determinadas directrices manipulativas. Por lo tanto, el fuego espiritual pues es básicamente un proceso alquímico de cambiar la vibración de nuestro interior. Eso ya lo he tratado en conferencias donde he hablado de la alquimia y también de los yogas, porque cuando la persona está practicando correctamente, no de formas desviadas, que son también frecuentes los yogas o la meditación, entonces está produciendo un proceso positivo de transmutación. Y también he hablado muchas veces, aunque tengo una conferencia dedicada al Agni Yoga. Fijaos que la palabra Agni en sánscrito significa fuego. Es el yoga del fuego, igual que es el yoga del corazón y el yoga de síntesis. Los yogas anteriores han existido durante miles de años, pero el siglo pasado se empezó a dar a la humanidad el Agni Yoga. Ese yoga que implica no hacer ninguna postura, ningún ejercicio, sino vivir con atención. Y vivir con atención todos los momentos posibles, tratando de conseguir un silencio interior, silencio mental, emocional, para que el fuego del espíritu se manifieste en nuestra personalidad, cambiando esa vibración a mejores pensamientos, pensamientos más intuitivos, a sentimientos más amorosos, a comportamiento más adecuado. Y este yoga, que cada vez va a ir practicando cada vez más seres humanos, no implica disciplinas, solo la autodisciplina de tratar de volver a estar atentos cuando nos distraemos. Y entonces, ¿por qué se llama el yoga del fuego? No voy a profundizar en ello porque ahora estoy dando rasgos pues rápidos, breves de todas estas cosas, porque la energía espiritual, que es un fuego sutil de energía, pues desciende y va transmutando aspectos de la personalidad, aunque no estemos pensando concretamente en ellos. Y por lo tanto, esta transmutación energética implica o explica por qué se le llama yoga del fuego, además del yoga del corazón, porque la intuición que se consigue pasa a través del corazón, del centro cardíaco asociado al órgano corazón. Por eso se llama también así. Y se llama yoga de síntesis porque es el yoga que sintetiza sin necesidad de practicar sus técnicas los yogas anteriores, Hatha, Bhakti y Raja Yoga. Bien, esto es a nivel psicológico, aunque en la última parte de la conferencia voy a profundizar en estos últimos aspectos. Luego, a nivel de cultura popular, pues el fuego se ha utilizado y se sigue utilizando en determinadas fiestas eh, para celebrar acontecimientos. ¿Qué ocurre en lo que se llaman fiestas? Pues ahora, además de otros aspectos, voy a citar tres. En las fiestas se celebra acontecimientos del pasado, aunque la mayoría de la gente es lo que menos piensa. En las fiestas se trata de expresar una situación de alegría. Se deja de trabajar, un plan festivo, donde las personas pues dan rienda suelta a veces a los instintos del cuerpo físico, emocional, etc. Por lo tanto, se asocian a la alegría. Y hay un tercer aspecto que es el aspecto simbólico. En las fiestas se trata de simbolizar algo. Esto es lo menos conocido en las fiestas. Y hay algunas fiestas, como por ejemplo las fiestas que aquí en Valencia, en la ciudad donde vivo, se realizan cada año. En esta época donde se entiende que comienza la primavera. Es la fiesta de las fallas, que se celebran pues y que desembocan en el 19 de marzo, unos días antes. Y por lo tanto esto coincide con el equinoccio de primavera. El equinoccio de primavera, pues todo el mundo sabe lo que son los equinoccios, son primavera y otoño, así como los solsticios son de verano y de invierno. Entonces, en el equinoccio de primavera
empieza, en teoría, aunque luego las alteraciones, digamos, del tiempo, pues alteran y cambian todo esto, empieza en esta época con que el sol va a ir calentando más. El sol va a ir adquiriendo una mayor verticalidad de sus rayos y por lo tanto nos dirigimos hacia el verano, en un progresivo calentamiento. Digo en teoría porque a veces pues estas cosas con la alteración se van cambiando. Por lo tanto, las fallas es un ejemplo de fiestas donde el fuego es protagonista. Todos los que van a escuchar seguramente sabrán que terminan esos monumentos hechos con tanto arte, con tanta habilidad, que intentan criticar aspectos de la sociedad, aspectos criticables, pues con hechos con mucho amor y con mucho arte se queman el último día, lo cual tiene varios elementos simbólicos, pero no es el tema tratar de esto. Y uno de ellos es que se queman para dar lugar al nacimiento de otra serie de monumentos. Eso tiene un valor también simbólico, aunque no voy a entrar en ello, de desapego. La lástima es que la sociedad no entiende esto, sino tendría un cambio, habría un cambio social gracias a el quemar aquello que nos sirve, gracias a desapegarnos y desidentificarnos de aquello que tenemos que cambiar. Pero hay otra fiesta, la fiesta de, digamos, de San Juan, que es el 24 de junio y es el solsticio de verano. Y también, pues, se celebran hogueras, como en las fallas. Por lo tanto, ahí también se introduce, pongo estos dos ejemplos como algo muy destacado, pero no son los únicos. La utilización del fuego con distintos elementos, digamos, de juego y de diversión para celebrar. Pero realmente la pregunta, que solamente la dejo en el aire, la mayoría de las personas saben lo que simboliza, cambian su psicología, su forma de ver y de actuar en el mundo con este proceso físico transmutador. Llega esta transmutación a lo psicológico, eso lo dejo en el aire, que cada persona se responda este aspecto. El caso es que esto es muy, muy frecuente, este ser. Y por lo tanto, pues cuando llegan estas, también decir, ya que estoy nombrando esto, que cuando llegan sobre todo las fiestas de San Juan, hay unos efectos energéticos desconocidos, energéticos de afluencia de energías espirituales, igual que en Navidad, cosa que se desconoce. Navidad se asocia a una celebración simbólica de tipo cristiano y también pues a unas celebraciones eh, con alegría, etcétera, pero se desconoce las energías de tipo espiritual que a nivel planetario tratan, aumentan, igual que en cada momento de plenilunio, en cada mes, esas energías de tipo más espiritual aumentan. Pero esto se desconoce en general. Es cada vez más conocido, pero a nivel, digamos, más popular es desconocido. Luego, pues las ceremonias, como las he nombrado anteriormente, de tipo religioso o tipo laico, pues han utilizado o utilizan el fuego en determinadas culturas, de determinadas, digamos, culturas del planeta. También podríamos hablar de, lo he nombrado antes, por lo tanto no insisto, en los sacrificios humanos o animales, lo he nombrado antes, en la socialización también, y en la comunicación. Las señales que en el pasado se utilizaban por medio del fuego para avisar de determinadas cosas a personas que estaban pendientes de ello a distancia. Bien, es decir, que a nivel de popular, de cultura popular, el fuego se ha utilizado en toda la historia de la humanidad y sigue utilizándose, aunque con cambios, por supuesto, en el presente. Luego, en el guión que he hecho de esta exposición de los elementos simbólicos del fuego están las artes. Y las artes, pues hay varias, pero donde a mi entender más se ha utilizado es en el cine y en la música. En el cine,
muchísimas películas ha habido algunas escenas donde el fuego, ha habido un incendio puntual en las películas. Unas veces para destruir como algo, a lo mejor, digamos, un accidente no intencionado y se destruye pues algo, objetos, seres vivos, construcciones, etcétera. Otras veces para destruir, como he explicado antes, de un modo intencionado a los seres vivos, etcétera, para matar, por ejemplo. Pero ya he dicho que puede ser por motivos de accidente o por motivos intencionados. Y otras veces lo que se ha querido expresar es la capacidad que tiene el ser humano de salvar la vida de unos seres humanos en peligro de ser destruidos. Por lo tanto, a nivel puntual, de escenas determinadas se ha utilizado mucho. Pero ha habido películas, algunas las hemos visto, otras no, pero así buscando algunas películas que no son todas, donde el fuego es el protagonista de toda la acción de la película, está pues El Coloso en Llamas, la película del año 74 de John Guillermin, que, donde es un incendio que se está inaugurando, entonces se produce un accidente, un incendio por accidente. Y entonces toda la película trata de esto, la acción del fuego. Es el protagonista con todo lo que se intenta hacer para salvar vidas, etcétera, etcétera. Otra película, pues, es de las que he podido, eh, Llamaradas, del año 1991, de Ron Howard, donde el protagonista es, o parte del protagonismo es la de un pirómano. Es decir, que hay seres humanos que tienen esta tendencia. Es un efecto negativo de la maldad en distintos aspectos del ser humano, de incendiar con distintos efectos destructivos. Otra película, pues, es World Trade Center del año 2006, Oliver Stone, donde que refleja los actos terroristas de los terroristas de septiembre del año 2001. Héroes en el infierno, donde hay incendios de Arizona que ocurrieron en la realidad en 2013. Y luego hay una película que es muy curiosa. Eh, la película se llama Fahrenheit 451, de François Truffaut, que está basada en una obra de literatura de Ray Bradbury del mismo título, donde es de ciencia ficción. Los bomberos se dedican a quemar libros. Todos sabemos que a lo largo de la historia, lo he dicho antes, hay seres humanos que queman libros o los destruyen por los motivos que sabemos y que he comentado antes. Pero aquí, en esta historia, hay como un tipo de control de la población por medio de la televisión para que se conozca lo que se quiere a esas fuerzas de poder, y también van destruyendo todos los libros donde las personas pueden adquirir cultura. Pero para el que no lo ha visto, hay seres humanos que tratan de protegerlos. Y al final existe la esperanza de que eso va a cambiar por el aumento de seres humanos que tratan de aprenderse de memoria lo que dicen los libros para mantener esa cultura. Esto a veces se ha puesto como símbolo de manipulaciones que todavía existen en gran medida en la cultura a nivel planetario, en unos sitios más que en otros. Pero lógicamente, pues estoy segurísimo que no vamos a llegar a esa situación, aunque a veces, pues, podemos, por la perspectiva de lo que veamos, ser pesimistas, pero no vamos a llegar a esa situación. No obstante, el posible utilidad de esta obra que acabo de citar puede ser de advertencia, como otras, pero la duda que nos queda es si cuando vemos esa película sentimos como una motivación interna para contribuir a la mejora del mundo, o por el contrario nos produce miedo o nos crea condicionantes en la mente. Eso no voy a dar la respuesta. Eso es para que cada uno se responda a sí mismo. El fuego ha sido también motivo de grandes obras musicales. Esta
el gran compositor Händel, alemán, que hizo gran parte de su música en Inglaterra, y una de sus obras es Música para los reales fuegos artificiales. Igual que hizo una obra Música acuática, agua, pues para el fuego, para celebrar, para una paz que se celebró en aquella época y se le pidió que creara una música para acompañar a los fuegos artificiales. De ahí el nombre de esto. Entonces, bueno, fue un fracaso, no la música, sino, digamos, la celebración. Y luego el compositor que utilizó instrumentos de viento, porque era al aire libre, luego pues añadió instrumentos de cuerda para dejar esa obra que conocemos dentro de la obra de música clásica. Claude Debussy, esta es menos conocida, tiene unas obras cortas, Fuegos artificiales. Como es un compositor impresionista, trata de expresar las sensaciones, las impresiones que ciertos aspectos de la vida, de la naturaleza, producen los seres humanos, tratando de expresarlo, digamos, con música. Entonces, cuando escuchamos esto, sobre todo si lo sabemos, podemos hasta percibir cierta analogía de los sonidos con el cambio constante que se está produciendo en el fuego, con el fuego que no es algo estático, sino se está moviendo, está cambiando. Y por lo tanto, los compositores han tratado de expresar con sonidos y con el ritmo de sus obras, pues algo que tiene que ver con el fuego. Haydn también, dentro del movimiento del clasicismo, pues tiene una obra, Sinfonía del Fuego, la Sinfonía número 59. Aquí en España casi todo el mundo conoce pues la obra El amor brujo de Manuel de Falla, una obra que tiene una representación por medio del ballet, etcétera, una representación física, y es una obra donde una de sus partes es la llamada danza del fuego, la importancia del fuego. No entro en la obra porque sería algo ya interesante para ver que, además de los valores que tiene la música, qué efectos puede producir el argumento, una serie de sortilegios, etcétera, de invocaciones, etcétera. Pero eso puede ser interesante de hablar y de discutir hasta qué punto ese argumento puede ser. El caso es que es una obra muy atractiva y que llega mucho fácilmente. Y dentro de esa obra, la danza del fuego, pues lógicamente con el fuego como protagonista también. Bueno, podríamos hablar de Stravinsky, una de cuyas obras es El pájaro del fuego, que merece toda una conferencia, donde el protagonista, el príncipe Iván, pues está cazando y encuentra a una mujer, medio pájaro. Y ahí, medio pájaro con plumas que están expresando el fuego. Y por lo tanto, pues de ahí el nombre de la obra, Pájaro de Fuego. Entonces no le hace daño y en recompensa esta mujer, esta especie de pájaro de fuego, le da una pluma para que pueda defenderse de peligros, una de sus plumas. De tal manera que eso le hace a este, digamos, Iván, a este príncipe, defenderse de las fuerzas del mal, determinadas por el rey Koschei. Y por lo tanto, cuando llega un momento, interviene este pájaro de fuego y le da una espada para poder defender y destruir esas fuerzas del mal. De tal manera que, sin entrar en más detalles, porque ahora solamente es una descripción, el fuego espiritual, en este caso, pues es muy importante. Y ese pájaro de fuego de esta obra, a mi entender, está simbolizando algo muy importante dentro del ser humano, nuestra dimensión más elevada y espiritual, interna, con ese fuego espiritual
capaz de defendernos de todos los males que puedan llegarnos. Por lo tanto, es interesantísimo. Sí, podría citar también la flauta mágica de Mozart, donde los protagonistas, Tamino y Pamina, pues en un momento determinado de la obra tienen que pasar unas pruebas, además de la prueba del silencio, la prueba del agua y del fuego. Es muy breve dentro de la obra, pero cuando atraviesan el fuego, igual que el agua, con la flauta mágica que está simbolizando el poder espiritual de la música, del sonido, para protegerse, entonces, al pasar esas pruebas, pues se pueden conseguir la iniciación. Por lo tanto, es un ejemplo de algo que voy a nombrar, la prueba del fuego, no del fuego físico, aunque lógicamente para visualizarlo tiene que ponerse un fuego físico. Entonces, esto es una dimensión, como es lógica, una dimensión espiritual, como es lógico que la tiene en esta obra a la cual le dediqué una conferencia y otras explicaciones más profundas cuando he explicado la simbología de esta gran obra de música. Y la última obra de las que he escogido, donde está el protagonista del fuego, en este caso al final, es en una ópera de Wagner, El ocaso de los dioses, la última parte del Anillo del Nibelungo, que consta de 4 óperas. Y por lo tanto, el ocaso de los dioses, donde la dimensión espiritual materializada y desviada está simbolizada en los dioses. Y por lo tanto, esos dioses, como describe, que ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, están expresados simbólicamente en esta gran obra, que son óperas, como he dicho. Y por lo tanto, al final, todos son destruidos, incluso el protagonista, destruidos con el fuego. Pero ojo, cuando entendemos esta obra, porque las obras de Wagner tienen una dimensión espiritual inimaginable de la historia de la conciencia en la historia de la humanidad, en el desarrollo de los seres humanos. Incluso al final de esta ópera ya nos está describiendo un futuro transmutador, donde el fuego del espíritu, pero claro, aquí tiene que representarse físicamente, es el fuego del espíritu el que transmuta todo, a los seres humanos, al héroe Sigfrido, a su amada Brunilda, que simboliza su alma, con su sacrificio al arrojarse con el cadáver de Sigfrido, alma y personalidad, transmutados con el fuego del espíritu, junto con el resto de los seres en una renovación espiritual de la conciencia, como vamos a ir teniendo en el futuro la humanidad. Bien, paso al apartado de las religiones. Todos hemos oído, hemos leído en libros, de que en las religiones antiguas del pasado, sin nombre, se adoraba al sol y al fuego. Al sol, sol es fuego, y al fuego, una adoración. A veces se le ha criticado en ciertas conciencias que primitivos eran, que en lugar de adorar a los dioses como se han adorado posteriormente, y en la actualidad se adoraba al sol y al fuego. Cuando lo miramos de cierta perspectiva, es al contrario, porque ahora se adoran estatuas también o imágenes. El sol que nos da la vida, que nos da no solo calor y luz, nos da la energía pránica que alimenta a todos los seres vivos y muchas más cosas. Es el alimento espiritual. Por lo tanto, la adoración al sol depende del nivel de conciencia y que se entienda por adoración según el nivel de conciencia de los seres humanos. Pero, por señalar, el fuego ha sido protagonista a través del tiempo. En determinadas culturas, los celtas también utilizaban en su simbología la adoración del fuego. El hinduismo nos habla de Agni. Antes he nombrado el Agni Yoga. Agni en sánscrito significa fuego. El dios del fuego. Hablan de dioses.
Es una religión politeísta, el hinduismo, y al mismo tiempo, como explica otras veces, monoteísta, las dos cosas, con lo cual hace una combinación más cerca de la realidad. Y entonces el dios del fuego se llama Agni, que simboliza la voluntad espiritual, divina. Por lo tanto, aquí tiene un significado más conocido, más entendido, más profundo. Otra religión, zoroastrismo, pues también a la divinidad la representó durante X tiempo como el fuego, fuego físico, y luego pasó a adorarlo como el fuego mental. Por lo tanto, una transición a que la divinidad la representara fuego físico y posteriormente como fuego mental. Y luego, pues la religión, el judaísmo, que es anterior al cristianismo, se suele decir que una, el judaísmo se transformó, o parte del judaísmo no se transformó, sino se parte, no todo, se convirtió en el cristianismo, pero las cosas no son del todo así. En parte sí, pero el cristianismo no heredó solo del judaísmo, que en parte a nivel externo sí, sino también de otras religiones orientales, etcétera. El caso es que cuando se lee la Biblia, en determinados momentos, por si alguien tiene curiosidad, en, en partes de la Biblia, como Hebreos 12:29, se habla que Dios es un fuego devorador. En Deuteronomio, el 4:24, también el 10:27, devorador a los enemigos. El fuego, Dios como devorador de enemigos, como un fuego consumidor. Dios es un fuego consumidor. Por lo tanto, si uno lo mira con otros ojos de mayor profundidad, entonces tiene que entender que Dios no se refiere al fuego físico, sino a un fuego sutil espiritual que va produciendo cambios y transmutaciones. Por lo tanto, ahí hay algo que según el nivel de conciencia y de conocimientos que se tenga de la simbología, de las escrituras en este caso, llamadas sagradas, pues entonces se tiene significados muy distintos, muy diferentes. Lógicamente, si hablamos del Antiguo Testamento, ahí se pone a Dios como un ser cruel, destructor de los enemigos, vengativo, etc. Eso no me lo estoy inventando, eso está ahí, por supuesto. Y quienes se creen en ello, pues tratan de actuar acorde a con estas palabras literalmente. Pero en otro sentido sería un fuego del espíritu que va transmutando. Por lo tanto, todo depende del nivel de conciencia a la hora y de conocimientos a la hora de interpretar los elementos simbólicos. En la mitología, que está muy unida a la religión, pero también tiene su independencia, está el fuego de Prometeo, Prometeo encadenado. En la mitología griega, por ejemplo, uno de los mitos es el mito de Prometeo. Prometeo, que robó el fuego de los dioses para dárselo a los seres humanos. Y esto, pues, en general, por lo que percibo, no se ha entendido. Solo cuando se introduce en dimensiones espirituales y esotéricas se entiende. Ese fuego es el lamento. Y aquellos seres humanos, como los llamados ángeles solares, que tomaron ese fuego de la mente cósmica para introducirlo en seres semianimales, hace de ello, pues, unos cuantos millones de años, que es cuando empezamos a ser seres humanos, entonces a esos seres espirituales se les ha simbolizado en la mitología como Prometeo, encadenados a el cuerpo físico del ser humano, sacrificados para poder ayudar al ser humano continuamente. Por lo tanto, fijémonos cómo, igual que a veces lo he explicado, la mitología a veces es una sabiduría que ni siquiera en el presente hemos entendido, dada por los sabios del pasado a la humanidad de aquella época, de aquel momento, y que muchos mitos
tienen una simbología que si no tienes ciertos conocimientos y cierta intuición no puedes conocer. Bien, pues el ave fénix también es dentro de la mitología, una ave que muere, se quema y de sus cenizas renace, que también he explicado a veces como ejemplo del renacimiento de las cenizas. El renacimiento de que cuando algo entra en crisis o desaparece y muere, luego esa dimensión no física que ya desaparece, sino espiritual, renace. Por lo tanto, el ave fénix, entre otros símbolos que se pueden aplicar en la vida cotidiana, cuando el ser humano renace de unas ideas y que le hacen entrar en crisis y entonces renace con otras ideas nuevas, pues es un significado que fácilmente podemos entender. Y también cuando sabemos la reencarnación que como almas vamos teniendo en distintos cuerpos, pues también se puede aplicar. La fragua de Vulcano, que se asocia a un planeta que tiene la energía de voluntad de primer rayo y que con su fuego espiritual pues va produciendo una serie de influencias. Y en mitología, si no se conoce, pues no se sabe esta simbología de utilizar el fuego para producir esa transmutación. Y ya entro en la última fase de esa simbología del fuego. El fuego como energía, la he nombrado antes. Y se nos dice, lo podemos creer o no, es la intuición. Muchas de estas cosas podemos acercarnos por vía intuitiva. La energía llena todo el espacio. El espacio lo vemos vacío en la mayoría de su contenido, pero está lleno de energías. Y estas energías están siempre en movimiento, produciendo un proceso de evolución que incluye la renovación. Los soles, cuando vemos las estrellas, en el solo vemos puntos luminosos. Son soles, son puntos donde hay un sol, sistema solar con los planetas que giran a su alrededor, como el caso del nuestro. Son entidades, grandes entidades. Como nos han dicho, pues a lo largo del tiempo de la historia, pues como entidades vivas. Entonces, pues el fuego cósmico. Antes he citado Dios como fuego consumidor, como dice la Biblia. Los que sabéis lo que son los 7 rayos, del cual he hablado en otras conferencias, una dedicada a cada uno de los 7 rayos, son las 7 energías universales. El primero de los 7 rayos es el rayo de la voluntad o poder. Y la voluntad o poder es fuego, ese poder de crear y de destruir, esa energía que está creando los universos y luego destruyéndolos para producir una renovación, no como acto negativo, sino como algo purificador, como algo renovador, como algo que contribuye a la evolución. Y cuando se destruyen formas, igual que físicas, emocionales, mentales, etcétera, para poder renovarse en otras mejores, eso es un aspecto positivo, por supuesto. Y si uno sabe algo de astrología, que son 12 signos, pues hay una clasificación en, digamos, signos de tierra, signos de agua, signos de aire, signos de fuego. 3 signos clasificados en los 4 elementos. La cultura nos ha dicho de que había 4 elementos: la tierra, el agua, el fuego y el aire, a nivel físico. Aunque a veces los filósofos que nos han hablado y se han malinterpretado cuando nos han dicho, como el caso de Tales de Mileto, la vida procede del agua, o Heráclito, la vida procede del fuego. Se ha interpretado a nivel físico, pero el conocimiento que tenían más interno era de la dimensión espiritual, del agua y del fuego, que es lo que determina las creaciones físicas, no solo del fuego o del agua como algo físico. Entonces, cuando hablamos en astrología de estos 4 elementos, quiere decir, lo digo muy brevemente, de que
cuando los signos de fuego, que son tres, como los otros elementos, Aries, Leo y Sagitario, la palabra fuego se refiere a la energía, a esa energía que aunque haya que seguir desarrollándolo, las personas de estos signos la tienen como más evidente, más a flor de piel, una fuerza que les da iniciativa. La utilicen luego mejor o peor, pero lo tienen. Los otros signos no es que no la tengan, sino que la necesitan trabajar más, esta energía. Por lo tanto, se habla de signos de fuego como estos que he nombrado, con esa energía de fuego que facilita la acción. Y luego, pues, entrando ya todavía en una dimensión más profunda, pues, no sé si todos los que me van a escuchar, pero una parte, la que sea, de esta conferencia, pues existen una serie de entidades llamadas devas, que los devas o ángeles, en término oriental se llama devas, término occidental ángel, que son las entidades energéticas que construyen todo lo que existe en el cosmos, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Y hay un tipo de devas que se llaman elementales, que son los que construyen pues los elementos más materiales de aquí, tanto nuestros cuerpos físico, emocional y mental como los elementos. Y estos devas elementales, que a veces los he citado en algunas conferencias, son fuerzas energías que están ocultas ante la vista general de los seres humanos, pero que están ahí, manejando las energías. Y entonces los llamados elementales, que son cuatro, tienen que ver con los cuatro elementos. Los devas del agua son las ondinas, los gnomos de la tierra, los silfos del aire y los agnis o salamandras del fuego. Agnis son los que más, digamos, más dirigen el proceso y las pequeños devas subalternos se llaman salamandras, estos devas. Y entonces incluso para esta conferencia, pensando en lo que iba a decir, pues he cogido un libro de Vicente Beltrán Anglada, al que he citado muchas veces, al que conocí personalmente, lo digo para los que no me conocen y no han oído hablar de él en otros momentos, y que al igual que otros seres humanos era clarividente. Y nos explica del modo más científico que podemos imaginar, más allá, cómo son y qué acción tienen los devas en todos los fenómenos de la vida. Y entonces cuando habla de las salamandras del fuego, pues utiliza unos dibujos que además los hizo un pintor, Joseph Gumi, al que también conocí personalmente, no tanto como Vicente, que era clarividente también. Y fue un gran complemento para dibujar cómo son los devas, cómo se ven con la clarividencia. Y los devas del fuego son estos que estoy aquí indicando en este libro llamado Las fuerzas ocultas de la naturaleza. Parecen llamas, ¿verdad? Porque están dirigiendo las llamas del fuego. Y dice Vicente Anglada, dice, como comentario de este dibujo, dice, los hay de muchas especies, son como unas lenguas de fuego. Siguen las salamandras, estaba refiriéndose a las salamandras, el rastro de un agni, que es el que dirige a las salamandras, que extiende el fuego en todas las direcciones posibles, colaborando con ello los silfos que mueven el aire para que se introduzca el fuego. Los agnis son mucho mayores que las salamandras, como hemos dicho, las comandan, ¿eh? Y por lo tanto las van dirigiendo. Y en estos dibujos están desde los agnis de un fuego del hogar, de un fuego de una fundición o de un fuego en un bosque. Entonces, según el ámbito, pues hay mayor o menor cantidad y mayor o menor envergadura de todo esto. Esto es un comentario sobre las salamandras del fuego, que intervienen son las que producen. Lógicamente, como explica Vicente,
aquel ser humano capaz de poder invocar con los mantras adecuados a las salamandras puede controlar el fuego, igual que los mantras para invocar a los demás elementales, sean los silfos del aire, del agua, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es otra historia. Luego, pues, relacionado con esto que estoy comentando, dice Vicente en otro de sus libros, Diario secreto de un discípulo, un libro póstumo que dejó escrito para que se editara posteriormente a su fallecimiento, Diario secreto. Y entonces en un capítulo determinado, lo tengo aquí señalado, nos dice lo siguiente, con una profundidad que otros autores han tenido, pero que lógicamente es muy especial en Vicente. Dice cosas como la siguiente. Dice, si nos atenemos a la más pura lógica, habrá que suponer que no puede haber una perfecta conciencia física si no se tiene un exacto conocimiento de los espíritus de la Tierra. El desarrollo astral emocional, dependerá en gran manera del control de los espíritus de las aguas. Y el desenvolvimiento mental dependerá del control de los espíritus del fuego y del aire, como acabo de describir anteriormente. Es decir, que en la medida que la persona va evolucionando, el autocontrol, aunque en principio es inconsciente de esto, de lo que está ocurriendo, como estoy explicando, es de estos elementos. Por lo tanto, cuando nosotros decimos en psicología que controlamos nuestras emociones, ahí, aunque lo ignoremos totalmente, se está produciendo un control, no al revés, sino de estas entidades, si es de las emociones de las ondinas y si es de la mente de las salamandras, del fuego. Dice, los cuerpos son vuestros servidores y aliados. Aumentado mediante la conciencia de síntesis la vibración de tales cuerpos y espíritus de la tierra, del agua, del fuego y del aire. Os obedecerán como maestros y señores que sois de sus vidas elementales. Dice, en una de las sesiones, él habla muchas veces de su maestro espiritual, que él como discípulo junto con otros compañeros, de las experiencias que tuvieron. Y digo esto porque nos puede explicar otras cosas, si no ahora más adelante, muy interesantes en la vida. Dice, en una de las sesiones que tenían de entrenamiento del maestro a sus discípulos, en cuerpo astral, no en cuerpo físico, sino las relaciones maestro-discípulos es en los cuerpos sutiles, el astral o el cuerpo mental, fuera del cuerpo físico. Cuando el cuerpo físico está dormido, entonces salimos en cuerpo astral o en cuerpo mental. Y entonces ahí hay contactos en otras dimensiones. Fijaos, esto la profundidad que tiene. Pero ojo lo que dice. El maestro nos llevó en cuerpo astral a un lugar geográfico, situado en profundísimas zonas del subsuelo de la Tierra. Físicamente no se puede llegar, como sabemos, solo en cuerpos sutiles, en la que vimos una gran bola de fuego en el centro de la misma. En otros libros lo explica. Incluso sin ir desde la clarividencia a distancia, se ve que en nuestro planeta, como todos, está hueco. Y en el centro, en esa oquedad, hay una gran bola de fuego. Y es el fuego de Kundalini, o fuego de Brahma, como se puede llamar en distintos nombres, que es la energía que da vida a toda la parte física del planeta. Y dice Vicente, el maestro les decía, no perdáis la conciencia de síntesis, permanecer serenamente expectantes y contemplar esa maravilla ígnea de la naturaleza, que da aliento vital a todos los estratos geológicos del planeta y a todos los seres vivientes.
Si notáis un exceso de calor en vosotros, es que habéis dejado de estar atentos. En el cuerpo astral se refiere, notar el calor. Y entonces los elementales del fuego podrían dañar vuestro cuerpo físico. Así que las pruebas del fuego las hicieron acompañados del maestro también en las profundas cimas de un volcán en erupción, porque ese Kundalini de la Tierra, como explica Vicente, sale a través de los volcanes. Es una válvula de escape, el fuego de los volcanes. Pero la dimensión espiritual es a través de la energía del fuego que va dando vida a todo el planeta, a nuestro planeta que está vivo. ¿Mm? Esto también lo explica Vicente, que en un planeta muerto, en descomposición, como es el caso de la Luna, que ahora es satélite, hay signos en la superficie de épocas lejanísimas en el tiempo donde el fuego pues salía a la superficie, los cráteres, pero que ahora es un planeta muerto sin Kundalini y por lo tanto está en descomposición, como hemos hablado otras veces. ¿Eh? Y luego va explicando otra serie de aspectos de las pruebas que los discípulos, el maestro con los discípulos, tuvieron en el agua, en las profundidades del mar y también en el aire, los viajes astrales en cuerpo astral por el aire, etcétera, etcétera. Todo esto pues lo va explicando Vicente en sus libros. Y lo último es algo muy interesante, tomando como base algunas de estas cosas, como he dicho, que es la electricidad como fuego. Fuego equivale a la electricidad. Y en este otro del libro de Vicente Anglada, Vicente Bertrán Anglada, Estructuración teórica de las formas, nos dice, os leo algún fragmento de lo que nos dice. En la expresión de los universos, se refiere a esto, existe la ley de polaridad o dualidad. Los que sepáis las leyes universales, una de esas leyes llamadas universales es la ley de polaridad o dualidad. Tenemos un polo positivo y otro negativo en todos los órdenes de la vida manifestada, ya se trate de un universo o de un simple átomo. A veces lo habré comentado hasta en los átomos, que también se merecen una conferencia donde podamos explicar la analogía entre un átomo, un ser humano, un sistema solar. ¿Eh? Los átomos están las partes, polaridad positiva y negativa. Cuando estos aspectos se armonizan, los dos polos, o equilibran, se produce una energía nueva, aparentemente distinta, que participa de ambas. Fijémonos en las palabras, porque ni una letra, ni una palabra, las frases, ni una palabra tiene desperdicio. Tal energía es virtualmente luz, calor o magnetismo, y la expresión de la misma a través de todos los cuerpos manifestados de la naturaleza puede denominarse electricidad. Así que la electricidad es el poder que mueve la inmensa estructura del universo, y cada una de sus manifestaciones pone en evidencia un nivel determinado de la vida del Creador, el cual en su íntima y espiritual naturaleza es asimismo luz o electricidad, siendo cada uno de los 7 planos del sistema solar, se refiere al nuestro, tiene 7 dimensiones o planos, es expresión de un determinado tipo de electricidad, cualificada para la vida de ese plano, y mediante la cual Dios el Creador, en este caso, pues se refiere a lo que se llama el logos planetario, el logos, ¿sí? Dios el Creador, trata, o el logos solar, sería el Dios creador del sistema solar. Logos planetario es el Dios del planeta. Nuestro Dios es el logos planetario, solo de nuestro planeta, pero por encima está el logos solar, que es el Dios de todo el sistema solar. Por lo tanto, está jerárquicamente por encima de los logos planetarios de los planetas.
Dice, mediante la cual Dios el Creador trata de manifestar en espacio y tiempo los maravillosos poderes de su omniabarcante conciencia. Aquí pues tengo todo subrayado. Y luego dice, tres principales fuentes de electricidad en el universo. Y no solamente en el sistema solar, sino en todo el cosmos. La electricidad, hay tres, dice. La electricidad espiritual, positiva y dinámica, que se expresa como voluntad creadora, con mayúscula. Segundo, la electricidad material, negativa y estática, de polaridad negativa se refiere, expresada en forma concreta en el mundo físico. Es la que normalmente conocemos y manipulamos los seres humanos, y se halla en la base de todas las formas físicas de la naturaleza. Todas. Incluso el mundo, en el reino mineral, se encuentra esta electricidad llamada material. Y tercero, la electricidad causal, de carácter magnético incluyente. Es un tipo de electricidad, de energía eléctrica, llamada luz de la conciencia. Se halla presente en todas las unidades de vida del universo, desde la simple célula al ser espiritual más evolucionado. Y luego va explicando un poco más, no insisto en ello, que la electricidad espiritual, a la cual se le llama FOAT, F-O-H-A-T, FOAT, es el tipo de electricidad más elevado. Incluso cita una frase que está en la Biblia que he citado antes. Dios es un fuego consumidor, fuego de justicia, fuego eléctrico, fuego de FOAT. Son distintos términos con los que se ha conocido este tipo de electricidad. Es la fuente del poder espiritual que da decisión, determinismo y voluntad inquebrantable. Y es la base de toda posible destrucción o aniquilación de formas gastadas de la naturaleza, incluidas las formas de pensamiento. ¿Mm? Es decir, que cuando algo, sea formas físicas, emocionales, mentales, etcétera, que ya no sirven, entonces ya se van destruyendo progresivamente, antes o después. Por lo tanto, explica aquí y en otros lugares cómo la fuerza de lo que se llama la muerte, esa entidad que produce la muerte, es una entidad beneficiosa, que inteligente y amorosamente va produciendo esta destrucción natural. Luego la electricidad material, ya lo hemos dicho, es el fuego que arde en la materia, cualquier tipo de forma. Se llama fuego por fricción, que da calor, crea un campo magnético. ¿Mm? Y es la base del fuego de Kundalini, que lógicamente antes he citado el Kundalini de la Tierra, y esa energía cuando llega a los seres humanos a través de las dos piernas, desde los pies, por las dos piernas llega a la base de la columna vertebral, en el centro básico o Muladhara, donde está sentada la energía de Kundalini, ¿Mm? que es la energía que da vida a todo el cuerpo físico de cada ser humano. ¿Sí? Y por lo tanto va explicando. Y luego la tercera, la energía causal, nos explica que es la energía que da la conciencia. De todas las entidades tenemos conciencia. Hay una conciencia más limitada, como en el reino mineral, más avanzada el reino vegetal, luego el reino animal, humano, etcétera, etcétera. La luz causal, la energía, la electricidad que da sensibilidad y conciencia a todas las formas de la naturaleza. Y por lo tanto, pues aquí estaría incluido en este tipo de fuego, el causal, este que estoy hablando, la posibilidad de canalizar eso que se llama prana y que viene del sol y que da vida a todos los seres. Esa energía pránica que da vida, como he dicho, a todos, absolutamente todos los seres que estamos manifestando. Bien, dicho esto, voy a ir finalizando,
diciendo que todo esto, pues esto último es más motivo de conocimientos que están escritos, que se nos van dando a la humanidad, siempre han sido conocidos por una minoría. En los últimos tiempos, desde el siglo pasado, va aumentando el número, todavía no es mayoría en el planeta. Estos y otros conocimientos nos van a ir, y cuando los vamos conociendo y comprendiendo, captando con el grado de intuición, cierto grado de intuición que tengamos, nos expande la conciencia, y aunque no estemos, como es lógico, pensando en ello a todas horas, nos abre la conciencia para ser mejores seres humanos y actuar mejor y contribuir a que el mundo sea mejor. Por lo tanto, si no es así, también ocurre ese fenómeno que he descrito, que ignorando estas cosas, por vía intuitiva, a través del corazón, podemos ser útiles en el mundo y hacer un buen servicio de positivo, amoroso, inteligente, para que este mundo, que está destinado a ser más allá de lo que podemos imaginar como algo ideal, utópico, pues vaya realizándose progresivamente. Pero hay muchos que tenemos demanda de conocer, de profundizar, de tener conocimientos profundos de ciertos aspectos de la vida. Y si no se quedan solo a un nivel intelectual y se van asimilando desde la intuición del corazón, entonces son útiles, y a los cuales, a los seres humanos que nos los han transmitido, tenemos que estar infinitamente, profundamente agradecidos. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya servido alguna parte de esta conferencia, y hasta la próxima.